Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña introducción a las relaciones entre funciones y datos. Y vamos a ver, bueno, no hoy, ya la próxima semana ya vemos las funciones de alto orden. Ya con lo que vimos, acabamos de terminar ahora en el taller, pues ya, perdón, lo que acabamos de ver ahora, pues ya tienen para el taller 1. Entonces, vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a hablar de construyendo abstracciones de datos y quedaremos por acá. Entonces hasta ahora hemos enfocado en construir abstracciones funcionales combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones, pero el foco ha estado en la abstracción del proceso, es decir, en cómo podemos volver las funciones más generales. ¿Cómo lo hicimos? Primero que todo, eliminamos funciones repetidas, incluyendo ¿qué? Funciones como parámetros. ¿Y esas funciones cómo se llaman? Funciones de alto orden, ¿no? Una función de alto orden, ¿qué es? Es una función que recibe funciones o bien devuelve funciones. ¿Estamos ahí? Otro aspecto para la programación es la capacidad de construir abstracciones de datos a partir de abstracciones de datos más sencillas. Y esto permite elevar el nivel conceptual, incrementar la modularidad y fortalecer el poder expresivo del lenguaje. La capacidad de construir abstracciones de datos compuestas nos permite trabajar los datos en un nivel conceptual más alto que si trabajamos solamente con las abstracciones de datos primitivos del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder construir datos directamente representando lo que nosotros queremos. Y les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, elevar el nivel conceptual. Por ejemplo, los números relacionales. ¿Cómo son los números relacionales? ¿Un número relacional qué es? A sobre B. ¿Y qué condición cumple B? Diferente de 0. Eso es un número relacional. Sin embargo, por ejemplo, un tercio es un número relacional. Sin embargo, ¿cómo lo podríamos representar como los datos que tenemos actualmente? ¿Cómo se podrían representar? Pues básicamente nos daría 0.33333 seguido. Y eso no es un valor representativo, ¿me siguen ahí? O sea, 0.3333 pues para nosotros no significa un número relacional. O sea que si yo quisiera operar directamente con relacionales necesitaría una forma de poder representar A sobre B y poder hacer operaciones sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Hemos pasado de una representación de bajo nivel dada por los números decimales, los floats, a una representación de más alto nivel dejando A sobre B directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si creamos una nueva representación denominada racional para que nuestros programas puedan manipular sin implementar como está implementada por debajo. Y ustedes lo van a conocer luego como un tipo abstracto de datos. Sin embargo, el próximo semestre en el curso de Fundamentos de Lenguaje de Programación se dan mayores detalles sobre eso. Incrementar la modularidad. Si podemos manipular los números relacionales directamente como tales sin interesarnos en cómo están ellos implementados internamente, usando una poderosa herramienta llamada abstracción de datos, tipo abstracto de datos. Esta técnica hace que los programas sean más fáciles de diseñar, mantener y modificar. Fortalecer el poder expresivo del lenguaje. ¿Por qué? Pues realmente, si yo quisiera operar con relacionales, pues me gustaría poderlos tener en la representación A sobre B, o quizás la representación C más A sobre B, que es otra forma de representarlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Incluir esto me da un mayor poder de abstracción, en el sentido de que sí, yo sé que eso es un relacional y realmente no me interesa cómo esto está implementado por debajo. Entonces, ¿qué es un número relacional? Vamos a tener que los números relacionales son dos enteros y nos da, es una función que recibe dos enteros y nos da un elemento en el conjunto Q. ¿Cuál es el conjunto Q? El conjunto de los números relacionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos el numerador, tenemos el denominador, tenemos operaciones como suma o resta. La suma nos recibe dos enteros relacionales y nos sale un relacional. La multiplicación y la división nos recibe dos enteros relacionales y nos devuelve un relacional. Y el igual, ¿qué pasa? Un relacional también. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Que pues básicamente son parejas de enteros. Entonces, vamos a diseñar un paquete para hacer aritmética con números relacionales. Un número relacional XY se representa por medio de números enteros. Tenemos el numerador y el
denominador. Para representar un número relacional, el lenguaje de programación escogido por medio de los enteros haría muy engorrosa la gestión de estos dos números, porque pues nos tocaría pues tenerlos siempre calculados. La mejor alternativa consiste en hacer una representación teniendo en cuenta el numerador y el denominador, en este caso una clase de escala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a denominar una clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener una clase. Entonces, hoy sí los necesito con los puntos, con los ojos abiertos, porque es necesario. Entonces vamos a tener el caso del relacional. Entonces, vamos a hacer primero la clase relacional. Entonces, ¿qué es lo primero que va? Luego la descripción, que es clase que representa un número relacional. ¿Estamos ahí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es una clase relacional. ¿Estamos allí? Y esta clase pues nos va a recibir dos cosas. El constructor lo puedo declarar aquí directamente, A entero y B entero. O sea, yo los puedo declarar así directamente. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo acá? Intrínsecamente le estoy diciendo que hay un constructor que recibe un A y un B. Si quieren hacer sobrecarga, pues toca hacer los métodos. Pero pues, si no necesitan sobrecarga, pues se puede hacer así. Entonces, tenemos un val, el numerador, que es un entero, que sería ¿qué? Ahí la. Y el denominador, que es un entero, que es el B. No hemos hecho nada extraño. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a hacer una clase main. Y lo que voy a hacer es, básicamente, lo mismo de siempre. ¿Y qué tenemos? Tenemos, recuerden que debe ser un ¿qué? Un object, ¿no? Y pues debe haber un método main, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto debe ser una unidad de ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a declarar un relacional. Un primer relacional pues sería un relacional, por ejemplo, un tercio. Y vamos a imprimirlo. Esto está violando las reglas. Print line R1. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? R1. Y ahora sí, escala C, asterisco punto escala, y ejecuto escala main. Si todo está bien, creo que lo puse como relacional. Ah, claro, falta algo muy importante. Esto es un array. Bueno, como ustedes pueden ver, ya hemos construido una instancia de clase, un objeto llamado relacional, cuyos parámetros son 1 y 3. No he hecho nada más. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora no he hecho nada más. Bien. Entonces, aquí lo que hicimos fue construir la clase. Hicimos un tipo llamado relacional, bueno, lo puso racional, y el constructor, pues, relacional. ¿Estamos de acuerdo? Vale, ahí lo hice directamente. Y pues podemos crear objetos de esta manera, ¿vale? Miren que pues nos lo representa así. Y podemos obtener el numerador y el denominador. ¿Cómo lo podemos obtener? Pues muy sencillo. Punto num, numerador, y el otro sería R1 punto denominador. Pues no he hecho nada raro. Observen, 1,3, ahí no he hecho nada. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué sucede? Entonces, vamos, si ustedes recuerdan, tenemos la aritmética de la suma, la aritmética de la resta, la aritmética de la multiplicación, la aritmética de la división y la aritmética de la igualdad. Entonces vamos a implementar estas funciones, ¿sí? Que básicamente la suma me va a devolver ¿qué? Un nuevo racional, la resta también, y bueno, vamos a implementarlos de esa manera. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos la suma que me recibe un número R1 que es un racional y un número R2 que es un racional. B racional. Y creo que es racional, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa corrección. Sí, porque relacional es otra cosa. Esto es un racional. Sí, es mejor hacer esa corrección de una vez antes de que haga cualquier problema. Entonces, vamos a ver si todo está bien. Racional. Ok, no hay ningún problema. Está bien. Entonces en racional, ahora sí. ¿Esto qué me va a devolver? Un racional. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿esto cómo funciona? Básicamente es un new racional. Que, ¿cómo es el numerador? Sería R1 por qué? R1.num por R2. Denominador más R1 denominador por R2 numerador. ¿Y cuál es el segundo argumento? La multiplicación de los denominadores. R1 denominador por R2 denominador. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la suma. ¿Me siguen ahí? Vamos ahora a hacer la resta. Vamos a hacer ahora la resta. Recibe dos racionales. Él recibe dos racionales. Bien, es un new racional que recibe. ¿Cómo es la resta? El numerador por el denominador menos denominador por numerador. Y el segundo argumento pues la multiplicación de los denominadores. Bien, no he hecho nada extraño ahí. Luego sigue la multiplicación que recibe dos racionales. Nos devuelve un racional. Bien, ¿cómo funciona esto? New racional. ¿Cómo es la multiplicación? R1 numerador por numerador, coma R1 denominador por R2 denominador. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Y ahora nos falta voy a hacer solo hasta la división. ¿Y la división cómo es? Porque, esperen, yo miro una cosa. Quiero el copilot. Y el racional, que tendríamos la división R2 racional y nos devuelve un racional. ¿Y qué nos devuelve esto? Un nuevo racional que tiene, ¿cómo es la división? Numerador. No, la división es como la multiplicación inversa, o sea que sería R2 denominador y R1 denominador por R2 numerador, o sea, sencillamente voltean el segundo, ¿listo? Vale, estamos ahí, lo voltean y lo multiplican, es la misma vaina, ¿sí? Estamos ahí, miren que por ahora no he hecho nada extraño y lo que he hecho hasta ahora, entonces, bueno, tengo R1, vamos a imprimir R1
Voy a imprimir R2, voy a tener dos racionales. Pongámosle 12, entonces esto es lo mismo, 10 cuartos. Entonces vamos a imprimir, sería R1.suma. Aquí hay algo, es que si ustedes notan, yo solo necesito uno, ¿no? Les explico por qué. Porque el número racional actual es que el numerador y el denominador. Entonces realmente no necesito esto. Entonces, realmente R1 no lo necesito. Entonces vamos a hacer un reemplazo de R1 numerador. Lo vamos a cambiar por numerador. Y denominador lo vamos a cambiar sencillamente por denominador. Y racional, R1 racional, pues la verdad no lo necesito. Ajá, ahí ya quedó. Exacto. Es solamente uno. Muy bien. Entonces, R1.suma y le sumamos R2. Print line, R1.resta y le restamos R2. Print line, R1. Punto multiplicación, lo multiplicamos por R2. Y R1 lo dividimos por ¿quién? Por R2. ¿Vale? Entonces, vamos a compilar. Si hay algún error lo corregimos. Claro. Tengo que quitar esto. Listo. Entonces, ahora sí. ¿Es den o den? Aquí está mal. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, ahí nos dio algo, pero pues a ciencia cierta yo aún no sé qué está dando. ¿Sí? Porque ustedes ven aquí, yo no entiendo racional arroba. ¿Lo ven ahí? Muy bien. ¿Ustedes alguna vez saben para qué sirve el método toString? Pero el método toString es un método que viene desde Object. Es un método que viene desde Object. Cuando usted imprime un objeto, usualmente le va a imprimir el nombre de la clase arroba la dirección de memoria. No sé si han notado. Si estaban prestando atención, cosa que creo que es difícil con ustedes ven aquí que es la clase arroba posición de memoria, pero pues eso no me dice mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo, como es algo que sería desde la clase Object, Scala y Java en ese sentido son lo mismo, ustedes pueden hacer un override y vamos a hacer un método que se llama toString. Esto devuelve un string. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Yo quisiera devolver lo siguiente: ese numerador más un slash más denominador. ¿Sí me siguen ahí? Yo quisiera devolver eso. Vamos a compilarlo. Override. Esperen, yo miro una cosa por acá. Es sin el arroba. Así. Listo. Y es toString. Es con S mayúscula. Listo. Y observen la diferencia. ¿Qué ven ahí ahora? Ahorita cuando lo ven, y esto es una de las cosas, o sea, yo
Y eso pasa lo mismo con Python, con el barra baja str, lo mismo. El método toString, no sé si lo explicaron en eventos. Es un método que viene desde Object. ¿Qué nos permite hacer eso? Representar un objeto. Pero realmente yo no entiendo racional arroba memoria, eso yo no lo entiendo, pero un tercio lo entiendo, 10/4 lo entiendo. ¿Sí? Vamos a ver, un tercio más 10/4 dará 34 doceavos. Vamos a ver, 1 por 4 más 3 por 10, 34, y 3 por 4, 12. Miremos la resta. 1 por 4 menos 3 por 10 menos 26, 3 por 4, 12, la multiplicación está bien. Luego tenemos 1 por 10 por 3 por 4, sería 10 doceavos, y la división sería 1 por 4 dividido 3 por 10, 4 treintaavos. Como lo ven, ya con el sobreescribir el toString, con sobreescribir el toString, pues ya no necesitamos hacer maromas para representar los objetos. Los objetos ya son más claros. Es totalmente claro que eso es un número racional. Y eso es invisible para el programador. El programador solo ve 3/4. Ya, cómo se maneja eso por dentro, pero realmente eso ya no es problema de nosotros. ¿Sí? Pero ustedes pueden ver que ya podemos representar directamente los números racionales. ¿Lo ven ahí? Directamente ya como objetos. Cuando imprimimos ese objeto nos va a aparecer el número, no nos va a aparecer objeto arroba memoria. Cuando ustedes quieran en Java que un objeto, ustedes quieren imprimir los valores de un objeto, ustedes que les tocaba hacer un for, luego recorrer los campos del objeto, bla 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 bla. Eso no es necesario. Pueden hacerlo en un método por aparte, override, obviamente en Java con el arroba, y sencillamente sobrescriben la clase toString. La clase toString, ¿desde dónde viene? Desde Object. ¿Sí? Es un método de Object. Y ustedes saben que en Scala el Object es el papá de todos. Si es el Adán en Java. Igual en Scala Object es el Adán, es el papá de todos. ¿Sí? O la Eva, como ustedes quieran ver. ¿Sí? Entonces todo hereda de Object. Entonces por lo tanto yo puedo sobreescribir métodos de Object. Y uno de tanto es toString. Y uno puede cambiar el comportamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Pues yo quisiera que esto fuera un poco más expresivo, ¿sí? Entonces esto lo voy a llamar más, esto lo voy a llamar menos, esto lo voy a llamar por, y esto lo voy a llamar slash, ¿vale? Quisiera eso. Entonces aquí sencillamente haría R1 punto más R punto menos multiplicación y división, ¿vale? Pues hasta ahora no he hecho nada raro. Vamos a ver si nos da problemas con los nombres. Hasta ahora pues miren, no hemos hecho nada extraño, ¿sí? Pero resulta que ese R1 punto, punto más, punto menos, punto por es poco natural. Y hay algo que se llama una operación binaria. Cuando ustedes tienen y aquí es donde viene una de las importancias de la currificación. Cuando ustedes tienen una operación que solo recibe un argumento, no podemos llamarla de una forma más sencilla. Observen lo que voy a hacer. En vez de poner el punto acá, solo voy a poner más, solo voy a poner menos, solo voy a poner por, y solo voy a poner slash. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando yo coloco las cosas así, se entiende que el más pertenece a R1 en todos los casos. Sin embargo, como al tener un solo parámetro lo puedo escribir de esta manera, y es una de las ventajas de la currificación, y esto se le conoce como una operación binaria. Una operación binaria es que recibe dos argumentos. ¿Cuál es el primer argumento? La clase R1, que es el famoso self o el this. Y el segundo es el argumento que recibe el método. Un método siempre recibe un argumento que se llama el self o el this. No sé si alguna vez lo usaron en Java. En Java siempre voy a tener el this y es inherente. El this es la instancia del objeto, es un argumento que va. Y el segundo argumento es el que ingresa al método. En este caso, como ustedes pueden ver,
cumplo esas dos reglas, tengo dos parámetros. El método recibe dos parámetros, que es el dis y el parámetro. Por lo tanto, puedo ponerlo como una operación binaria y puedo usar esta notación. Es una notación infija, donde va argumento 1, función, argumento 2. Y observen lo que sucede. ¿Qué he ganado ahí? ¿Qué acabé de ganar? ¿Qué acabé de ganar con esto? Puede hacer operaciones entre operaciones binarias. Sí, son una operación binaria. La operación binaria recibe 2. Pero miren que la currificación, uno puede hacer una operación y luego empezar a agrupar paréntesis, ¿sí? Porque la operación binaria, digamos en currificación, por ejemplo, ahorita podemos hacer una suma de 3 y vamos a ver cómo funciona. Si ustedes observan acá, pues ya tenemos en estilo operación binaria, ¿sí? O sea, como si fuera una suma normal, una resta normal, una multiplicación normal y una división normal. Los acabo de crear como tipos de datos y de hecho tienen las mismas operaciones que nos ofrecen los enteros, por ejemplo. Pero esta vez, ¿qué estamos usando? ¿Qué números son estos? Racionales. O sea, acabo de crear un tipo de dato que se llama racional totalmente integrado. Miren que no tiene nada de raro. Ahora me preguntan por la suma de 3 y les muestro una de las aplicaciones de la currificación. Entonces, vamos a hacer una suma de 3. Obviamente, ya yendo un poco más avanzado, cuando ya tengo varios parámetros, realmente es una currificación indefinida. Pero vamos a hacer la suma de 3. Naturalmente, voy a sobreescribir, naturalmente para hacer una suma de 3, debo sobreescribir el operador. Entonces, sería, pongámosle más 3, ¿vale? Entonces, ¿qué recibe esto? Un racional. ¿Y esto qué recibe? Un racional. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está currificada. Debo hacerle más 3 porque no tengo forma de diferenciarlos. ¿Listo? Se entiende que esto es un nombre diferente, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué debe hacer esto? Esto va a ejecutar un new racional, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Vamos a sumar el actual, que sería this.num o num solamente. ¿Cómo es? Num por R2 más num más R2 punto denominador, más denominador por R2 punto ¿qué? Por tonum. Y luego, ¿qué tenemos? Denominador por R2 punto D. ¿Cómo incluimos el tercero? Y es muy sencillo. Miren lo que voy a hacer. ¿Qué operación debo hacer? Más R3. Y ahora, ¿este más de dónde viene? Este más es método de este racional. ¿Lo ven ahí? Este es el poder de la currificación, ¿sí? Más R3, sencillamente. Y observen. Vamos a hacer un racional nuevo. Val R3 es un racional, llamamos los 5 sextos, y vamos a sumar. Debe ser así, ¿listo? Más 3, ¿de quién? Le envío R2 y luego le envío R3, ¿vale? Y siguen siendo operaciones binarias. Obviamente ya tener la expresión más, pues ya requiere otras cositas del lenguaje, pero pues esto es lo más cercano, porque enviamos R2 y esto de verbo enviamos R3. Y vamos a hacerlo. Creo que nos falta, me falta esto que devuelve, pues esto que devuelve racional. Entonces me dice que la línea 24, creo que me está molestando en el menos. A ver, yo miro una cosa. ¿Será que creo que este nombre es como ilegal? Entonces debería, pongámosle más T. Y acá sería más T. Listo. Me dice que 17 y 24. A ver, R3 racional. Esto me devuelve irracional. Esto es un igual. Me devuelve esto. Hago aquí las sumas.
y finalmente ejecuto el más de R3. Obsérvese que aquí hay un ejemplo claro de polimorfismo, ¿no? ¿Qué va a decir? Profe, ¿no se podría hacer ya directamente con el resultado del primer más? Sí. No se lo haría más frío o quedaría un más largo. No, de hecho es lo que estoy usando, porque si acá el primer resultado que ves acá, esto es un racional. Pues sí, de hecho podría ser así. Sería no, de hecho ni lo necesito. Ya me di cuenta. No lo necesito. No, así puedo. Sí puedo hacerlo así. Porque esto me devuelve un racional, que a su vez le aplico la operación binaria. Recuerden que hablo de izquierda a derecha. No necesito currificación en este caso. Pues obvio tengo que guardar. Ajá. Sí, realmente no lo necesito. Claro, porque es que R1 más R2 me devuelve un racional. Y ese racional le aplico R3. Recuerden que se evalúan de izquierda a derecha. Esto es lo mismo que tener esto. Esto entre paréntesis. Sí, esto entre paréntesis. Es como tener esto entre paréntesis, así. Y realmente no necesito, o sea, la currificación de pronto sería si aplicara diferentes fórmulas, pero también lo puedo tener así. Pero estos paréntesis no son necesarios. ¿Por qué? Porque escala evalúa de izquierda a derecha. Entonces primero se va a hacer R1 más R2 y el resultado se va a hacer R3. Si quisiera hacer R2 más R3 primero, pues lo hago entre paréntesis y luego se haría R1 más el resultado de R2 R3, que también es un racional. Entonces yo puedo tener los más que yo quiera, ya en este sentido. Y observen que esto es un comportamiento polimórfico para más. ¿Sí? Porque más si son dos números se comportan de una manera, más si son dos racionales se comportan de otra manera. Muy bien, pero hay algo que ustedes han observado acá. ¿Qué pasa con esta representación de los números racionales? ¿Qué no está cumpliendo? A ver si ustedes lo ven. ¿Qué no está cumpliendo? 10 cuartos, ¿cómo podría verse? Como 5 medios, o sea, aún le falta. ¿Sí? Aún le falta. Entonces, para corregir eso, ¿por qué deberíamos dividir nosotros el... ¿Se acuerdan por qué se divide el numerador y el denominador? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Por acá está. Se divide por el máximo común divisor con el algoritmo de Euclides. Eso es matemáticas discretas 1. ¿Cómo es el algoritmo de Euclides? Máximo común divisor entre 100 y 25. Bueno, es el mismo. Entre 100 y 30. ¿Cuál es el máximo común divisor? A ver si se acuerdan. Máximo común divisor entre 100 y 30. A ver, ¿cuál es? Este es mi A y este es mi B. El MCD entre A y B. Algoritmo de Euclides. Muchachos, vamos a sacar. Recuerden, se intercambian. Entonces, ¿cuál es el siguiente llamado? MCD de 30, y tenemos el residuo entre A y B. ¿Cuál es el residuo entre 100 módulo 30? ¿Sería? 10. ¿Lo recuerdan? Muchachos, 100 módulo 30 es 10. 30 por 3 más 10 da 100. Ahora bien, pasamos acá, me da MCD de 10, y ahora vamos a tener que el siguiente sería 30 módulo 10. ¿Cuánto me da? 0. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 100 y 30, ¿cuál es? 10. Si ustedes lo ven, ninguno otro aplica.
No aplica 15 y tampoco aplica 30. Y no aplica ninguno de los intermedios. Vamos a ver entre 77, bueno, es el número primo. Entre, hay uno fácil que tenga entre 60 y 25. ¿Cuál sería ahí abajo? 5. Empezamos. MCD, 60 módulo 25, ¿cuánto da? 10. Da, este pasa acá y aquí sería el módulo. 60 módulo 25 da 10. Listo. Y aquí pasa el 10 y 25 módulo 10. 5. Y aquí 5 y 5 y el módulo 5, 0. ¿Da? 5. Si ese es el algoritmo de Euclides. Eso es de matemáticas discretas 1. ¿Qué pasó? Cuando ustedes vieron teoría de números, debieron haber visto el algoritmo de Euclides. ¿Vale? Bueno, ya hecho eso, entonces voy a tener un método privado. O sea, este método privado que ustedes ven acá, pues básicamente es un método que no vamos a ver. Este me devuelve un momento. Entonces, si A es igual a 0, ¿es A? Ah, no, es B. Si B devuelve 0, ¿qué devuelvo? A. Y en otro caso, ¿qué devuelvo? MCD de qué? B, A, módulo B. ¿Y qué pasa? Aquí voy a dividir el MCD entre A y B. Dividido el MCD entre A y B. Y sencillamente lo hacemos. Ahora, ¿qué observan? Ahora ya se encuentran normalizados. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Obviamente ese menos 5, eso pues se entiende que es un número negativo el de abajo, ¿no? Se entiende, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? Profe, entonces ya por ejemplo para ese último que nos aplicamos R3, si yo quiero hacer que R1 y R2 se sumen y a ese resultado de multiplico R3, ¿ya tendría que hacer otra función diferente o simplemente con ponerle multiplicar ya? Multiplicar, pero aquí no aplican operadores predecesores. Primero va a ser R1 por R2 y luego le multiplica R3, porque él lee de izquierda a derecha. No hay predecesores. Ahí ya la recomendación es usar paréntesis, ¿sí? Para evitar. Pero pillen que aquí no es que primero va a ser R2 por R3, como debería de ser. No, primero va a ser R1 más R2 y el resultado le multiplica R3. No, porque de hecho la función está currificada, porque solo recibe un parámetro. Miren que esto va a dar lo mismo, R1 más R2 por R3. Esto va a dar exactamente igual. Observen. Miren. Uy, ¿qué pasó aquí? Se supone que él resuelve de izquierda a derecha. Ahí. No, eso no se puede. A ver, yo miro una cosa. Se supone que él resuelve primero. ¿29 sobre? ¿Cómo así? Él debe hacerlo de izquierda a derecha. Yo miro a ver. Porque el más me recibe, o sea, él como operación binaria debería hacerme primero esto, o sea, debería hacerme estos dos y el resultado posteriormente hacerlo. Yo miro una cosa. Voy a hacerlos en otro sentido, a ver si R2 por R3 más R1 y voy a hacerlo con los paréntesis. R2 por R3 más R1 se supone que eso lo hace izquierda a derecha. Sí.
29 sobre 12. Y entonces, pero ahí sí me lo está haciendo, pero ¿por qué me está haciendo predecesores? R1 más R2 por R3. Vamos a hacerlo con las agrupaciones que R1 más R2 y este resultado por R3. Y ahora tendríamos R1 más R2 por R3. Vamos a ver qué está pasando. Si no, está sucediendo algo chistoso. Vale. Me está manejando presencia. Pero eso tiene que ver es por el comportamiento del operador por. Pero esto no debería de pasar. ¿Sí me siguen ahí? O sea, él me está manejando la precedencia, pero tiene que ver porque estoy usando el por. Para salir de dudas, lo que voy a hacer es, en lugar de tener aquí el por, voy a copiar esto y voy a pegarlo acá. Y lo voy a llamar multiplicación. ¿Listo? Mult. Y vamos acá, y en vez de hacer esto, voy a hacer mult. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Esto debería dar igual al último, ¿no? Al siguiente, ¿no? Vamos a darnos cuenta. Si no, pues... ¿Lo ven? Es por el operador por. O sea, el comportamiento es como yo digo, solo que por ser el operador por, él reconoce y le aplica la presencia. ¿Lo pillan ahí? En parte lógica es como yo estoy diciendo, que él lo evalúa de izquierda a derecha. Porque miren cómo está. R1 más R2 y luego le aplica la operación porque está hablando de izquierda a derecha. Pero como estamos usando el operador por escala, le aplica la presencia. ¿Ya? O sea, acaba de descubrir algo ahí. O sea, básicamente, cuando ustedes hacen esto, R1 más R2 por R3, ¿qué sucede acá? Por ser por, ¿aplica qué? Precedencia. ¿Listo? ¿Sí pillan? Pero eso es porque es por. Pero ¿cuál es el comportamiento que debería de tener? De izquierda a derecha, o sea, ninguno de los dos estamos mal. Sencillamente que por ser por, le aplica la presencia. ¿Sí? O sea, es algo ya de comportamiento. O sea que primero soluciona el por y luego al resultado, R1 le suma el resultado. ¿Estamos ahí? Es como si tuviera los paréntesis, pero eso ya es por presencia. Acabo de descubrir algo. Entonces, la presencia es algo ya que está intrínseco en el lenguaje. O sea, cuando ven por, le aplica la presencia. Porque aquí básicamente yo estoy sobreescribiendo más, por, dividido y... Entonces se aplican los operadores. Bastante interesante porque no me tengo que preocupar por el orden. O sea, yo podría escribir un tipo de dato numérico como yo quiera, podría escribir los números complejos, podría escribir los números racionales, podría escribir los números irracionales, lo que yo quisiera. ¿Me siguen ahí? ¿Todo está bien? Bien, sí, acabo de descubrir algo hoy, pero este es el comportamiento que yo esperaría. Este es el comportamiento que evalúa de izquierda a derecha, pero pues, vale, acabo de descubrir algo interesante hoy. Entonces, sí, obsérvese que este da igual que el último. Observen ahí, miren que da 29 sobre 12, ¿lo ven? Vale, entonces ahí está, ese es el comportamiento. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a finalizar.